Hola, ¿qué tal a todos? Qué gusto tenerles nuevamente aquí. Vamos a hablar el día de hoy del cerebelo, funcionalidad, anatomía, fisiología y también la patología. Realmente no es un video largo, es un video corto. Tengo dentro de este video hay algunos videos clínicos que van a ser de importancia para comprender un poquito más la neurología. La neurología del cerebelo. Les puedo decir, por ejemplo, que parte de esta introducción se parece al daño cerebeloso. Bueno, ya lo verán, eso se llama disartris cándida. Pero bueno, vamos a comenzar. Gracias por estar aquí y adelante. Hace unos videos atrás, específicamente en el primer video de neuroanatomía, hablamos acerca de todos los aspectos del cerebelo, anatómicos. Eh, no había mencionado a detalle los lobulillos, los mencionaré ahora, pero solamente como acervo cultural. Honestamente no es obligatorio, no es necesario sabérselos. Yo creo que para un neurocirujano y un neurólogo clínico sí, pero para, solamente para ellos dos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Formalmente no hay tal o cual función en tal o cual lobulillo como podríamos decirlo del cerebro. Y eso que los lóbulos cerebrales hay algunos que comparten función. Pero bueno, en este pequeño esquema alcanzamos a ver, aquí están las iniciales de cada uno de los lobulillos. Obviamente este corte es hacia la línea media, aquí se extiende eh, a cada lóbulo cerebral, cada uno de esos lobulillos que son la língula, el lóbulo central, el culmen con su porción ascendente y descendente, el declive, que es esto, folia, que significa hoja, tuber, luego tenemos la pirámide, que vendría siendo esto, luego tenemos la úvula, tenemos también la tónsila o amígdala y finalmente tenemos el nódulo. Entonces, obviamente los que están pegados al velo medular superior es la língula y al velo medular inferior es el nódulo. Este nódulo junto con el flóculo, pues forman parte de un lóbulo que se llama lóbulo flóculo nodular, pero bueno, ya lo habíamos mencionado, insisto, en la anatomía. Ahora, el cerebelo conecta, como habíamos mencionado en la anatomía, cuando también mencionamos tallo, conecta con el mesencéfalo, con el puente y con el bulbo. Esas conexiones tienen sus respectivos nombres. La conexión con el mesencéfalo se llama brachium conjuntivum, con el puente brachium pontis y con el bulbo se llama cuerpo restiforme. Y el otro nombre de estas conexiones, el brachium conjuntivum, se lo llama pedúnculo cerebeloso superior, que es realmente como lo hemos mencionado en las clases o videos previos. El que va conectado al puente se llama pedúnculo cerebeloso medio, que por cierto es el más grueso de los tres. Y finalmente el más caudal o inferior es el pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme. Estas conexiones, obviamente, las que van al pedúnculo cerebeloso superior realmente son porque van o vienen del cerebro. Las que son del pedúnculo cerebeloso medio, en general son conexiones con el tallo. Y finalmente las que van al pedúnculo cerebeloso inferior son conexiones que generalmente vienen o van hacia la médula espinal o estructuras caudales. Muy bien, ¿cuál es la función del cerebelo? Para empezar, se encarga de mantener el equilibrio del eje, o equilibrio axial o equilibrio áxil. Digamos que cuando nos paramos, imaginemos que estamos en un cuartel militar y te dicen firmes. El hecho de que puedas mantenerte erguido y firme es función cerebelosa. Una cosa es la fuerza te permite ejecutar el movimiento, pero la coordinación y el equilibrio son atributos del cerebelo. La coordinación también de movimientos, movimientos finos. Un movimiento fino, un ejemplo vendría siendo como meter una aguja, perdón, una hilera en el ojo de una aguja.
A esa cualidad de movimientos finos, bien hechos, se los llama metría. Si lo haces bien, en clínica se llama eumetría, en griego eu significa bien, y si lo haces mal, se llama dismetría. Dis significa alteración. Y también tenemos la coordinación de movimientos alternantes. Movimientos alternantes, lo veremos más adelante en un video, son una secuencia de movimientos que haces que te permiten saber qué tanto estás coordinando movimientos que tienen que ver con varios grupos musculares y de forma alterna. A esta cualidad se lo llama diadococinesia. Diádoco es una palabra griega que significa más o menos sucesión o sucesorio. Entonces, después de un movimiento haces otro y de ese otro le sucede el primero y así. Diadococinesia es para mencionarlo. Si lo haces bien, se llama eudiadococinesia, pero si se ejecuta mal, se llama disdiadococinesia. Entonces, pues un adelanto, pero si falla esto, se llama dismetría, y si falla esto, se llama disdiadococinesia, que indiscutiblemente son signos de lesión cerebelosa. La otra es la coordinación de movimientos. Miren, en realidad es la coordinación de todos los movimientos. Sin embargo, aquí realzo los movimientos oculares porque hay una alteración específica que podemos ver en el ojo que se llama dismetría ocular, que ya mencionaremos un poco después, y también los movimientos de la lengua. La discoordinación de esto produce que la persona comience a hablar de forma alterada. Como justo empezando este video lo hice de forma breve, digamos que si yo tuviera un daño cerebroso, yo comenzaría a hablar de esa manera y lo estoy haciendo como un daño cerebroso extremo o un daño cerebroso más leve o sin daño cerebeloso. Ajá, adivinaron. Parece que está borracho. Efectivamente, lo que sucede es que el alcohol inhibe la función cerebelosa. Entonces, realmente, escuchar la forma de hablar de un paciente con daño cerebeloso es indistinguible de la de un paciente borracho. Pero bueno, ya explicaremos un poquito más todo esto porque en realidad el daño cerebeloso es del paciente borracho, porque cuando estás borracho también tienes problemas para coordinar movimientos finos y problemas para coordinar movimientos alternantes. Entonces, pues digamos que clínicamente se parece. Es más, generalmente cuando tengo un paciente que tiene daño pancerebeloso, pan significa todo. Muchas veces el paciente, me tocó uno que lo habían sacado de su iglesia porque lo habían acusado de que tomaba alcohol. Y él pues decía que no era cierto y pues nada más faltaba que lo exploraras para darte cuenta que lo excomulgaron, lo sacaron de su hermana iglesia a la mala, porque pues tenía un problema clínico, pero bueno, pues ya. Y mantener el tono muscular también es un problema cerebeloso. Fíjense que el tono muscular tiene que ver con varios sistemas. Para empezar, el sistema motor simple, porque cuando un nervio llega a un músculo, esto le da tono muscular y cuando el músculo está denervado produce atonía, lo que sucedería en un síndrome de motoneurono inferior. Sin embargo, no es lo único. El hipotálamo también tiene que ver con el tono muscular. Digamos que cuando tenemos frío, ¿qué es lo que sucede? Pues para empezar se te entiezan los músculos. Y si hay más frío, ¿qué haces? Comienzas a tiritar, comienzas a prácticamente a temblar, a castañar los dientes. Esto es porque el tono muscular se hace máximo. Y esta contractura muscular y este castañeo de dientes y este tiritar tiene una función. Contrae al músculo y la contracción del músculo produce calor. Entonces, de nuevo, el tono muscular lo está dando la vía motora, lo da el sistema hipotalámico, pero también lo da el cerebelo. Una alteración cerebelosa producirá disminución del tono muscular. Ok, en cuanto a la exploración, obviamente veremos algunos detalles. Tenemos que el paciente tiene que estar en bipedestación, por lo menos una parte para el equilibrio axial.
También al paciente lo tenemos que poner a caminar. ¿Por qué? Porque en la marcha el paciente puede desviarse hacia un lado o hacia otro y a eso se llama lateropulsión. Eh, Otra vez, al igual que mencioné en el esquema anterior, es igual que el paciente borracho. El paciente borracho se zarandea para la derecha, para la izquierda en lo que va caminando. Bueno, eso en clínica se llama lateropulsión. Una persona que tiene un daño cerebeloso derecho producirá lateropulsión derecha. Eh, las lesiones cerebelosas, déjenme decirle, aprovechando esto y antes de que lo olvide, las lesiones cerebelosas son ipsilaterales, es decir, si una persona tiene un tumor, un infarto, una hemorragia, una lesión cerebelosa derecha, sus manifestaciones clínicas serán derechas. Si esto lo tiene en el lado izquierdo del cerebelo, las manifestaciones serán izquierda. Obviamente, si hay un daño cerebeloso derecho, habrá una lateropulsión de la marcha a la derecha. Por el contrario, si la tiene izquierda, será una lateropulsión izquierda. Pero ¿qué sucede con el paciente que tiene daño cerebeloso bilateral? Bueno, pues ocurre lateropulsión bilateral. Yo me acuerdo en este aspecto que cuando yo fui residente de neurología me enseñaron, perdón, que cuando la lateropulsión es bilateral se lo llama lateropulsión indistinta. Pero en lo personal, mi opinión personal es que eso parece muy ambiguo, porque indistinto es algo que no está definido, mientras que cuando el paciente se va de los dos lados está más que definido. Entonces, concretamente, yo lo refiero siempre como una lesión o lateropulsión bilateral, hablando pues de este aspecto clínico. Muy bien, entonces habíamos mencionado lo de las pulsiones y la diferencia. Hay un pequeño detalle respecto a las pulsiones. También hay que tener presente cuando una persona tiene daño en la vía vestibular, también puede potencialmente tener lateropulsión y también sería generalmente ipsilateral. Sin embargo, una lesión vestibular solo producirá lateropulsión y ya, pero no te producirá las otras manifestaciones de daño cerebeloso que son dismetría, disdiadococinesia, definitivamente no. Entonces, ahorita en este video veremos cómo es la dismetría, o más bien, cómo se explora la metría. La metría, este es el clásico, los libros lo mencionan, vean, punta de nariz, punta de dedo, punta de nariz, punta de dedo. Obviamente, luego lo hacemos del otro lado. Hay algo importante acá. Siempre debe colocarse la máxima distancia para que el brazo se extienda lo más posible. Explorar esto colocando yo, por ejemplo, mi dedo aquí, que el recorrido es breve, puede no revelar una dismetría leve. Entonces siempre hay que ponerse con la distancia que haga que el paciente estire la extremidad al máximo. Obviamente, primero exploras un lado, después exploras el siguiente. Recordar que puede haber un daño cerebeloso. Imagínense, tiene un daño cerebeloso izquierdo. Tú solamente exploraste el lado derecho, no vas a identificar la lesión. Entonces, esto es bilateral. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo se explora la diadococinesia? Esta es la forma de explorarlo al paciente. Este es el movimiento alternante. Mírenlo. Entonces, si se dan cuenta, mueve la mano hacia arriba, hacia abajo, con rotación interna y externa de forma simultánea. Y ahí vimos cómo se hace de forma bilateral. Si lo hace bien, se llama eudiadococinesia y si lo hace mal, se llama disdiadococinesia. Entonces, esta es la forma típica y clásica de explorarlo. No lo incluí en el video, pero bueno, para que lo tengan en mente. También exploras la dismetría de esta manera. En las extremidades inferiores le pides al paciente que frote la espinilla, más bien, perdón, el talón lo vaya frotando sobre su espinillo, la región anterior de la pierna, arriba y abajo. Y luego lo mismo, el talón de este lado en la región anterior de la pierna de este lado. Obviamente lo normal es que siga la secuencia y lo patológico es que en una de esas se salga o se esté moviendo. Y la diadococinesia es pedirle al paciente que pegue el talón con la región más baja hacia el tobillo, más o menos, y entonces al pie lo extienda y lo suba y lo baja, le sube y lo baja, como queriéndose dar pequeñas patadas con el talón en la región más baja de la pierna. El paciente que tiene este problema, lo mismo, se discoordina.
Le voy a ser honesto, esto pocas veces lo exploramos, pero bueno, es una manera de explorar también la dismetría y la disdiadococinesia en extremidades inferiores. Aunque les voy a decir algo, como no estamos tan acostumbrados a estos movimientos en los miembros inferiores, podemos juzgar como dismetría o disdiadococinesia algo que realmente no lo sea. Entonces, si queremos saberlo con más fineza y precisión, definitivamente tiene que ser en las extremidades superiores. Otro pequeño detalle. Normalmente cuando los pones a hacer la diadococinesia, siempre el paciente hay que preguntarle si es zurdo o derecho. El paciente diestro generalmente lo hace muy bien, el paciente obviamente en el lado derecho. Sin embargo, en el lado izquierdo pudiera ser que las primeras 5 movimientos alternos falle alguno. Y esto podemos interpretarlo como una disdiadococinesia. Hasta cierto punto lo es, pero es algo realmente no patológico, sino en relación a la lateralidad del paciente. Aquí lo que se aconseja es, primero que lo haga de un lado, luego que lo haga del lado que no es hábil, su lado no diestro. Obviamente, si le vemos una falla, debemos de tenerlo presente, pero no darlo como válido para algo patológico. Luego le pedimos que lo vuelva a hacer en la extremidad donde él es diestro, si él es diestro la derecha, si él es siniestro la izquierda. Y después de esto nos volvemos con la extremidad que falló. Si hay una disdiadococinesia real, lo va a seguir manifestando. Sin embargo, si es nada más por cuestión de la lateralidad, créanme que ya en el segundo intento ya no van a ver la disdiadococinesia. Esto es importante tenerlo presente. Entonces, un zurdo lo hará bien aquí a la primera y acá puede hacerlo bien o tal vez tenga alguna falla. ¿Qué tendríamos que hacer? Pedirle que lo vuelva a hacer de este lado y después que lo vuelva a hacer de este lado. Si se repite, tendríamos que darle un peso. Tendríamos que considerar potencialmente algo patológico. Pero obviamente si no lo falla, pues consideramos la primera falla como algo simplemente de la lateralidad del paciente. Esto es lo que se considera en los textos y en la realidad así de hay que considerarlo. Normalmente con esto evitaremos fallar en el sentido de que creamos que es una disdiadococinesia sin serlo, o lo contrario, creamos que no es una disdiadococinesia siendo que sí lo es. Muy bien, ahí tenemos de nuevo un lado y luego el otro. Si llegase, déjeme decirle que a este modelo, con mi modelo aquí del video, al principio sí tuvo una pequeña falla, pero ya en las siguientes ya lo hizo normal. Entonces es lo que les decía, hay que tenerlo presente. Y los movimientos oculares, obviamente hay algo que se llama dismetría ocular. Miren, ¿cómo les explico? Fíjense que estuve buscando. Seguramente si hay videos, trataré de explicárselo con las palabras breves. Miren, eh, los movimientos oculares, digamos que, miren, sigan el puntero. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Pero ahora digamos que síganlo y me detengo. En condiciones fisiológicas normales, cuando yo para el puntero, sus ojos se paran. Y si yo sigo, los ojos los siguen y se paran. Se paran, siguen y se paran. Bueno, el paciente que tiene dismetría ocular, ¿qué sucede? Tú avanzas y el ojo sigue y te detienes, pero en el momento en que tú te detienes, los ojos por alguna razón no logran detenerse, sino que se siguen de largo. Cuando los ojos se siguen, te das cuenta que el objetivo lo dejaste atrás y se regresa hasta que lo fijas. Luego ya cuando yo decido muevo, por ejemplo, y me detengo. Los ojos del que tiene daño cerebeloso, en vez de detener, siguen la trayectoria, se dan cuenta que se adelantaron, el objetivo quedó atrás y se regresan a fijarlo. A esto se le llama dismetría ocular. Y bueno, el tono muscular, obviamente, como ya les había dicho, el tono muscular cuando se altera,
aparece algo que se llama reflejo o respuesta pendular. La respuesta pendular, ya no le puse una animación, pero bueno, ¿recuerdan cuando, por ejemplo, golpeamos la rodilla y tenemos el reflejo de estiramiento muscular? Bueno, lo normal es que golpeas la rodilla en el reflejo patelar y entonces, ¡ting!, tira la patada, cae el pie, luego el pie da 2, 3 mecidas y desaparece. Se queda quieto. En la lesión cerebelosa, lo que ocurre es que el pie, digamos que está aquí, caído, le das el martillazo y da el reflejo, cae y empieza a pendular, empieza a ir ida y vuelta como un péndulo. Entonces, el pie normal se queda estático, quieto, hacia la tercera o cuarta vuelta, pero el paciente con daño cerebeloso sigue y a eso se le llama reflejo pendular o respuesta pendular. Bueno. Ahora, las lesiones cerebelosas, ¿cuáles son? Obviamente las lesiones clínicamente producirían lo que ya les había dicho, una alteración o ataxia troncal. Si quieren verlo bien, cuando vayan a una fiesta y vean a una persona bien borracha y quiera mantener el equilibrio o esta persona esté platicando parada, véanlo, cómo se mueve. O aquí en Tabasco nosotros le decimos cómo se zamarrea o en otro lenguaje cómo se zarandea. Bueno, eso es la ataxia troncal. Y obviamente al caminar produciría lateropulsión. Eh, Obviamente también habría dismetría, que ya dijimos en qué consiste, habría disdiadococinesia, que también mencionamos en qué consiste, habría la disartres cándida, que ya les había dicho también qué cosa es, y la lateropulsión, que hay lateropulsión izquierda o derecha o bilateral, dependiendo de la extensión del daño cerebeloso. Y también el tono muscular se viene abajo y es lo que da lugar a lo que le llamamos reflejo pendular o respuesta pendular, que es lo que ya había explicado previamente. Tenemos otro que se llama signo de Stewart-Holmes. En el signo de Stewart-Holmes, lo que sucede es que a la persona, la explicación vendría siendo así de breve, vas a explorarlo, el sujeto a explorar se para, el explorador se coloca detrás y lo toma por los huesos de la pelvis. Entonces comienzas a hacer movimientos, la persona está quieta, el explorador es el que mueve hacia la derecha, hacia adelante, hacia atrás. Hagan de cuenta como cuando tienes una botella en las manos y quisieras darle vuelta hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso es lo que haces. Entonces ese movimiento hace que en el explorado comiencen a los brazos derechos, ambas extremidades superiores más bien, comiencen a irse, a balancearse a la derecha o a la izquierda. Como el tono muscular está disminuido en la lesión cerebelosa, normalmente la extremidad del lado del daño cerebeloso pendula más o es más notorio ese vaivén. Ese es el signo de Stewart-Holmes. Y tenemos una que se llama maniobra de André Thomas. Ay, por desgracia no filmé ninguna, pero la maniobra de André Thomas, lo que sucede, espero explicarme, a la persona le sujetas la mano y al mismo tiempo le pides a esa persona que jale la mano, así como si estuvieran jugando una vencida. Pero aquí la diferencia es que yo, el explorador, jalo hacia mí y el paciente jala hacia él. En un momento dado, sin que el paciente se lo espere, yo suelto la extremidad. Entonces el explorado se da cuenta de eso y en el mismo momento detiene la contracción de su extremidad. Entonces, lo normal es eso. Pero si la persona tiene daño cerebeloso, no puede parar la mano a tiempo y con esta maniobra la extremidad se le va hacia atrás y si la llega a tener de frente se golpea la cara porque no la pudo detener. Entonces, esta maniobra implica también que al explorar, con la otra mano tomes el hombro del paciente eh, y pasas tu antebrazo frente a la cara del paciente porque así, si la maniobra es positiva, es decir, la persona no logra detener
el avance de la mano cuando tú la sueltas no se golpee la cara, sino que te golpee a ti mismo, te golpee tu antebrazo, que es el que está protegiendo. Entonces, pues esa es otra de las cosas que se exploran en la lesión cerebelosa. También aparece nistagmo. El nistagmo cerebeloso se diferencia del nistagmo del daño vestibular porque normalmente el nistagmo vestibular tiene un componente lento y un componente rápido. Lo mencionamos cuando hablamos del octavo nervio craneal y pusimos animaciones. Ahora les pondré un video. Normalmente el nistagmo cerebeloso es más bien un balanceo de derecha, izquierda, derecha, donde no hay un componente formalmente notorio derecha-izquierda, sino que el movimiento es hacia uno y hacia otro lado, prácticamente a la misma velocidad. Es una situación de coordinación. Y tenemos la dismetría ocular, que ya les había explicado previamente en qué consiste. Bueno, ¿qué enfermedades o qué naturaleza de patologías pueden producir un daño cerebeloso? Vasculares, un infarto, una hemorragia cerebelosa lo puede causar. Normalmente las lesiones vasculares son de inicio súbito, así que si una persona comienza con dismetría, disdiadococinesia, ataxia, lateropulsión, disartris cándida de inicio súbito, eso es una lesión vascular. Los tumores, porque puede haber tumores en la fosa posterior, pues van a producir también daño cerebeloso, pero estos son muy lentos, se van instalando gradualmente con el paso de meses. ¿Cuáles otros? Las infecciones, puede una persona tener un absceso cerebeloso y dará manifestaciones como tal. Los abscesos son infecciones que se instalan en el transcurso de un par de semanas, así que ese será el tiempo de evolución. También tenemos alteraciones traumáticas, un trauma que daña el cerebelo, pues producirá un síndrome cerebeloso. Lesiones tóxicas no es tan frecuente, pero bueno, el alcohol es una de ellas, solamente que es reversible. Pero en algún momento me tocó a mí un paciente con intento suicida y que quedó con daño pancerebeloso permanente. Ya luego en el prospecto del veneno, no recuerdo en la sustancia, pero tenía un tropismo el veneno por el cerebelo, entonces se lo dejó virtualmente destruido. Otro detalle que ya he mencionado en 2 ocasiones, pancerebeloso. Nosotros decimos pancerebeloso cuando las manifestaciones son bilaterales, pero una persona puede tener una lesión cerebelosa unilateral y nosotros le llamamos en clínica síndrome cerebeloso hemisférico, sea derecho o sea izquierdo. Si posee elementos de los dos lados, le llamamos síndrome pancerebeloso. ¿Ok? Otra alteración es autoinmune. Me ha tocado en algún momento pacientes que tienen daño cerebeloso, le haces la resonancia magnética, no hay ninguna lesión, no hay antecedentes tóxicos, pero ¿qué creen? El paciente dice que ha perdido peso, hiporexia, ¿y qué crees? Te vas buscando y logras rastrear un cáncer. Entonces, algunos cánceres pueden producir péptidos. Esos péptidos, por alguna razón, bloquean la fisiología del cerebelo y el paciente puede tener manifestación cerebelosa. Entonces, esta podría ser una etiología paraneoplásica, creo que me adelanté. Sin embargo, en la autoinmune también a veces puede haber anticuerpos circulantes dirigidos contra células cerebelosas y hay enfermedades, no es lo más frecuente, pero hay enfermedades autoinmunes que pueden dañar el cerebelo. Las degenerativas, pues tenemos varias enfermedades, incluso tenemos también enfermedades genéticas o congénitas. Tenemos, por ejemplo, algo que se llama ataxia espinocerebelosa, que es una situación generalmente familiar. No todas tienen daño cerebeloso, pero puede haber una degeneración cerebelosa abrupta y rápida y comienza a manifestarse en la adolescencia o en la juventud. Entonces, siempre que un paciente tenga un daño cerebeloso progresivo en un paciente joven, hay que considerar esta etiología y obviamente hay que hacer un rastreo familiar porque muchas veces más de un elemento familiar tiene las mismas manifestaciones. También pueden haber congénitas como un síndrome que se llama síndrome de Dandy-Walker, puede haber agenesia del cerebelo, hipoplasia cerebelosa,
que también pueden ser responsables de una manifestación cerebelosa. Obviamente la historia clínica es fundamental. Si fue de inicio súbito, piensas algo vascular. Si se instaló una semana o dos con fiebre, ataque al estado general, hay que pensar en algo infeccioso. Si lleva semanas a meses y tiene datos de hipertensión intracraneana, pensar en algo neoplásico. Obviamente, si dice que fue después de una caída, un golpe, un trauma, un accidente, pues queda clara la etiología. Si la persona ingirió alguna sustancia de manera voluntaria o accidental, hay que pensar en una etiología tóxica, y casi siempre si el paciente es joven y mujer más aún puede ser de etiología autoinmune, y degenerativa si hay un contexto familiar, congénito si la persona tiene desde sus primeras edades notaron que hubo retardo en el desarrollo motriz o alteración motriz desde el principio, hay que pensar en algo congénito. Aquí, por ejemplo, tenemos en esta imagen, es una tomografía de cráneo en corte sagital. Aquí tenemos, como podemos ver, una imagen hiperdensa a nivel del cerebelo. Este sería el tentorio. Entonces, esto constituye una hemorragia cerebelosa. Aquí tenemos otra diapositiva donde veamos esto. Este es el cerebelo, realmente está hipoplásico. Vean, todo lo que debería estar lleno de cerebelo está relleno por líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto sería, vean aquí también, es en el mismo paciente, un corte sagital. Esto que tenemos aquí es líquido cefalorraquídeo. Hay que recordar, cuando una persona tiene pérdida de masa encefálica, para lograr compensar la presión intracraneana, el sistema lo sustituye produciendo o rellenándolo con líquido. Entonces, esto es una hidrocefalia, pero como es una hidrocefalia compensatoria, pues simplemente no es patológica, es una hidrocefalia fisiológica que algunos llaman ex vacuo. Pero bueno, este exceso de líquido, el problema no está en el líquido, el problema está en el cerebelo. Como está atrofiado, el líquido simplemente está sustituyendo el espacio. Este sería altamente compatible con algo que había mencionado, que es un síndrome de Dandy-Walker. Aquí tenemos otra lesión, como podemos ver, aquí está hipodenso, es una tomografía de cráneo en corte axial, y más o menos a esta altura vemos una hipodensidad que, hasta no demostrar lo contrario, sugiere un infarto cerebeloso. Obviamente las manifestaciones de estas serían manifestaciones izquierdas, porque recordar que en tomografía este es el lado izquierdo del paciente. Y recordar que las lesiones cerebelosas son ipsilaterales. Muy bien, ahora vamos a ver unos videos del daño cerebeloso. Pongan atención, este señor hace años tuvo un traumatismo craneal. El traumatismo le produjo una contusión hemorrágica en el cerebelo. Muy al principio tuvo manifestaciones pancerebelosas, pero después de algunos meses solamente quedó con esto. A ver, veámoslo. Buenas tardes. A ver ¿Cómo si se llama usted? si logran ubicar el daño. Roca López, ¿Cuántos años tiene don Heriberto? 56 años, nacido en 1950, ¿En dónde nació? en Francisco y Madero Centro. ¿En qué ciudad vive? Yo en Castillo, primera dirección. ¿En qué estado y en qué país? Si pueden darse cuenta, ¿Cómo este se- paciente presenta una disartria escándida franca. Entonces, es lo que quedó solo de su daño cerebeloso. Ahora tenemos en este otro video, quise ponerlo así, normalmente pues hay que ocultar el rostro, pero este paciente también tiene un daño cerebeloso, pero hay una diferencia. Aquí no le van a notar un trastorno del lenguaje, sino más bien de la oculomoción. Más allá de lo que él diga, póngale atención a los movimientos oculares. ¿Cómo te llamas? Jorge Luis Hernández Garrido. ¿Y a qué te dedicas, Jorge Luis? Pues yo ahí en la cocina con mi mamá la ayudo nomás. ¿Y en qué cosas le ayudas? Pues así como le digo, hacerle esa cosa y Muy ¿Cómo bien, te llamas? este paciente Órale, obviamente lo que tiene ¿Cómo te es llamas? hasta cierto punto Órale. un albinismo,
y de allí es que algunos pacientes de esto presentan estas manifestaciones cerebelosas. Pues es otra manifestación, no todos los pacientes lo van a tener. Como yo difícilmente encuentre una persona con un daño pancerebeloso que tenga total y completamente todos los signos cerebelosos, no necesariamente. Y ahora vean este caso de este video. A la señora se le escucha una disatriz cándida, pero también tiene problemas de coordinación. Pongamos ¿Y un cómo se poco llama tu de acompañante? atención. ¿Y cómo se llama tu acompañante? Mi hijo Luis. Mira también mi hijo. Luis, ¿y el apellido completo? Rodríguez Cor. Rodríguez Vean en Corzo. este caso la ¿Y mirada. cuántos años tiene cada uno? Él tiene 17, ya tiene 3. Ok. ¿Y qué fecha cumples años tú? 11 de abril ¿De qué año? del 74. Ok. Mira, vamos a hacer un experimento. Esta es una Toca con tu exploración de dedo dismetría, lo que ya la habíamos punta de tu probado cómo se nariz hace, chéquenlo. y luego vas a tocar la punta de mi Vean dedo cómo aquí. el dedo oscila, Ahí solo me lo vacila, hizo el doctor. No no llega al A ver, objetivo hazlo. correctamente, ni a uno ni a otro lado, vean. Tiene una franca dismetría. Con la otra mano ¿Ok? lo Ya mismo. vimos que hay una dismetría bilateral. Esto es la Ok. dismetría ocular. Pongan Ahora atención quiero que a mi sigas dedo y este los dedo con la ojos. mirada. ¿De acuerdo? Cuando yo me detengo, los ojos siguen de largo y no fijan bien. ¿Ya se fijaron? Ahí está, los ojos siempre se pasan y luego regresan. Esta es la clásica dismetría ocular. Ya vieron cómo el ojo se pierde, se va con la finta de que el dedo seguirá y luego se regresa. Ahí está, una dismetría ocular. Esto es lo clásico, los que sí intenté explicarlo previamente. Y ahora Ok, esto sería la hagamos esta otra diadococinesia. cosa. Así este movimiento. Obviamente le explico cómo se Rápido. hace. No, una mano quieta. Normalmente lo haces Y la que se va a mover es pegando la palma otra. con palma, pero bueno, ya lo entendió así. Rápido. Ahora veamos, ahora sí, Sobre lo tu va a hacer misma como mano. debiera ser. Vean esto. Así. ya Realmente no. una ejecución tosca. Rápido. Esto es la disdiadococinesia. Veamos el Rápido, otro lado. rápido. Ya no va a dar. El otro lado. Ok, como pueden ver, no es un movimiento que se vea bien, sino realmente tosco. Vean ¿Puedes esto, se está pararte? queriendo parar, tiene que sujetarse, Levántate. tiene una inestabilidad troncal, esto es una ataxia, y vean incluso ahora ¿Puedes que quiere caminar? caminar. Obviamente ella tiene un Primero daño para que se me serio, da. no va a poder caminar sola, por eso Ok. pues un Agárrala. familiar le va a ayudar. Entonces, como pueden ver, ella tiene una ataxia troncal. No se nota mucho la lateropulsión porque ya no la dejé caminar, pero pues es un Ya está evidente, bien. ¿no? Siéntese. Este video hay que tener presente, pues lo tomamos con autorización de la paciente y su familiar y yo se los agradezco infinitamente, pues como pudimos ver en estos 3 videos, una manifestación más de disartris cándida, una manifestación más del nistagmo ocular, nistagmo más bien, y una manifestación ya pancerebelosa, ya con mucho de lo que había explicado previamente. Y con esta terminamos el video del día de hoy. Espero que haya sido ilustrativo, que les haya agradado. Esto es lo que hay que conocer del cerebelo. No me metí tanto en la anatomía porque recuerden, está en el primer video de neuroanatomía. Si tienen alguna duda, regresense a ese. Espero que les haya gustado. Por favor, pónganle me gusta si así lo consideran. Sigan pendiente de mis videos, ojalá y así sea, porque pues eso motiva a uno para seguir haciendo estos trabajos. Y bueno, les deseo que tengan un día excelente, pásenla súper, chao.